gusto saludarte y una vez que lo hayas hecho, te voy a invitar a que vayas tomando tu lugar. Bienvenidos. Domingo de Resurrección, qué día de verdad, qué extraordinario momento para poder reflexionar en lo que está detrás de todo esto. Es un buen momento para poder comprobar en el entorno, no solamente en el cual tú y yo estamos acostumbrados, todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la resurrección, sino también poder, escucha bien, hablar acerca de esas fuentes, de esas evidencias externas que están avalando lo que nosotros creemos, ¿sí? Es muy importante entonces por eso que el día de hoy podamos hablar un poquito acerca de esto, las evidencias de la resurrección, ¿sí? Hay un pasaje medular, considero, de toda la Biblia que es el que vamos a abordar. ¿Por qué? Porque presenta precisamente la declaración total de lo que es esta obra. Y si esta obra, escucha bien, no hubiese sido, no fuese totalmente certera, totalmente verídica, entonces te digo algo, el cristianismo no tendría impacto. ¿Por qué? Porque Jesús vendría a ser un maestro de moral, como hubo muchos otros. ¿Estás de acuerdo? El cristianismo no tendría totalmente el peso de avalar que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque no resucitó. Pero si realmente yo puedo probar que la resurrección fue verídica, fue total, entonces, escucha bien, para todos aquellos que se niegan en reconocerlo, tendrían que reconocer que Cristo es Dios, que Cristo es el que dijo ser, que su mensaje es verdadero y que la palabra de Dios es fiel. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso, por tal motivo, este evento es sumamente importante para todos aquellos que nos decimos ser cristianos, ¿sí? Y entonces, por eso, quisiera que me acompañaras ahí en tu Biblia. Vamos a abordar este pasaje central, esta columna vertebral de la Biblia. Les decía hace un instante, si imagínate que de tu Biblia se desprendiera esta hoja y no existiera, todo lo demás, escucha bien, empieza a moverse. ¿Por qué? Porque no tendría tanto sentido como lo estaba diciendo hace un momento. Si Cristo no resucitó, entonces Cristo no es Dios. Pero vamos a ver entonces lo que a continuación quiero que me acompañes. Si tú no traes tu Biblia, puedes acompañarnos aquí en pantalla. Primer carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios capítulo 15. Es ese pasaje medular, ese pasaje central que quiero abordar en esta tarde porque vamos a notar algo. Esta iglesia estaba realmente cuestionando si existía la resurrección de los muertos. Entonces, el apóstol Pablo va a presentar nuevamente evidencia de lo que en su momento hablaron acerca de la temática de la resurrección. Ahora, recuerda que de acuerdo a las fechas, al establecimiento de fechas, el Señor Jesús muere en el año 30, ¿sí? Así lo avala la historia. Todos los historiadores, incluso no creyentes, avalan, escucha bien, que Cristo realmente existió, ¿sí? Si alguien te dice, no, Cristo no existió, bueno, tendría que estudiar realmente porque la historia misma avala, gente que no es cristiana, gente que no es como, digamos, que no está en el medio de nosotros, avala que Cristo existió. Año 30, Primera de Corintios se escribe más o menos por ahí del año 60, 65. Escucha, ha pasado un tiempo, un tiempo de donde fue el evento de la resurrección a cuando Pablo le escribe a esta iglesia. Ha pasado alrededor de un poco más de 30 años. Y escucha bien lo que les dice. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. ¿Por qué son buenas noticias? Porque es el mensaje del evangelio. Por eso está en mayúsculas, ¿sí? Que ya les prediqué, es decir, ya lo sabían. En ese entonces, dice, pasado, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Ojo ahí, porque si hay algo, escucha bien, que es digamos, una amenaza, un ataque constante contra la fe, contra el cristianismo, es tomar
algunas hipótesis que van en contra de la resurrección. Vas a encontrar muchísimas, ¿sí? Hay muchas personas que históricamente se han tratado de postular supuestas, ¿verdad?, teorías que niegan la resurrección de Cristo. Pero entonces tendremos que entrar en el terreno para poder darnos cuenta si realmente sus posturas, sus declaraciones son efectivamente ciertas. Ahora, fíjate lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia. Realmente este es el mensaje que ya saben, que se los voy a recordar. En otras palabras, esto es lo que creemos. Fíjate, dice, versículo 3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que a mí también me transmitieron, está diciendo, fíjate. O sea, yo solo recibí y yo es lo que le di. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es la fuente? Tal como dicen que las Escrituras. Se está refiriendo puntualmente al Antiguo Testamento. Una gran cantidad de profecías se escribieron acerca del Mesías, de aquel que iba a morir en una cruz. Eso decía el Antiguo Testamento. Pregunta, ¿se cumplió? Se cumplió. ¿En quién se cumplió? Di conmigo, en Cristo Jesús. Fue enterrado. De hecho, Isaías, ¿sabes qué dice? Que iba a ser enterrado en la tumba de un hombre rico. Tú vas a los evangelios y te das cuenta que dice, sí, efectivamente, José de Arimatea, un hombre rico, fue el que le dio la tumba, ¿cierto? ¿Se cumple o no se cumple? ¿En quién? En Cristo Jesús. Fue enterrado y dice también la profecía que iba a ser levantado al tercer día. ¡Wow! Viernes de crucifixión, famoso sábado de silencio, domingo de resurrección. ¿Sí? Culturalmente los judíos tomaban una parte del día, lo establecían como un día completo. O sea, si se referían a unas horas del día, no decían la tarde del martes, decían el martes. Por eso es viernes, sábado y domingo. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Al tercer día es levantado de entre los muertos, como decían las Escrituras. Totalmente. Ahora, fíjate lo que viene a continuación. Él está avalando que realmente resucita. Y fíjate cómo da su primer evidencia. ¿Lo vio quién? Pedro. Luego lo vieron ¿quién? Los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Esos muchos testigos presenciales que vieron ¿a quién? A Cristo Jesús. Fíjate, por eso te dije el dato. Año 30, año 60 aproximadamente, 65 por ahí. Dice, la mayoría de los cuales, ¿cómo? En ese entonces habían pasado 30 años de ese evento o más. ¿Y cómo estaban? Vivos. Es decir, todavía podías encontrar alguno que por ahí andaba de la iglesia y decía, ¿tú viste a Cristo resucitado? ¿Sabes cuál era la respuesta? Yo lo vi. Yo vi cómo resucitó. Yo vi cómo cuando lo colgaron, yo vi que hablaba ahí en la cruz, yo vi cómo le traspasaron esa lanza, yo vi cuando lo sepultaron, yo vi cuando José de Arimatea lo tomó y se lo llevó a su tumba, pero yo vi cómo mujeres vinieron también proclamando que habían visto, que muy de temprano encontraron el sepulcro abierto. Y dice, y algunos ya han muerto. ¿Vamos bien? Ok. Luego lo vio Santiago. Fíjate, Santiago, ¿sabes quién era? Santiago era el hermano carnal de Jesús. Es decir, hijo de José y de María. ¿Sabes? Santiago era un escéptico totalmente. No creía. Pero Santiago viene a ser una columna posterior a la iglesia, una columna, un defensor acérrimo de la fe. ¿Sabes qué dice la historia de Santiago? Después de la resurrección algo cambió. Claro, porque su fe ya no estaba basada en qué. Dicen que resucitó, sino que lo vio con sus propios ojos. Que Cristo, ¿cuántos saben que los muertos no resucitan? Y si resucitan, ¿es porque qué? Porque algo sobrenatural. Escucha bien, si yo puedo probar que Jesús resucitó, entonces tú tendrás que creer que Cristo es Dios, porque los muertos no resucitan.
Su mensaje es real, su mensaje es verdadero, su palabra es fiel, y entonces estoy probando que Él realmente es quien dijo ser. ¿Estás conmigo? Por eso, qué importante entonces es esta temática de la resurrección. Y ahora te das cuenta por qué es tan atacado. Bueno, por último dice Pablo, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía. También, ¿qué dice el apóstol Pablo? Lo vi yo. Wow. Ahora, claro, dices, bueno, bien padre, nosotros tenemos como creyentes la fuente primaria, la fuente interna, así llamémosle, que son las escrituras, la palabra de Dios. Tenemos un ejercicio de fe, ¿verdad? Porque nadie estuvo ahí. Nosotros, nadie lo pudo ver. Creemos que realmente sucedió, porque creemos en la veracidad de las escrituras. Pero escucha, si esto no hubiese sucedido, fíjate lo que más adelante Pablo dice. Pues si no hay resurrección, escucha, de los muertos, entonces Cristo, ¿qué? Tampoco ha resucitado. Escucha, por eso estaba diciendo hace un momento estos. A lo mejor algunos de ustedes dijo, está exagerando. No, si Cristo no ha resucitado, ¿qué dice? Entonces, toda nuestra predicación, ¿qué? Es, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? ¿Y la fe de ustedes también qué? Te digo algo, familia, si Cristo no hubiese resucitado, estamos perdiendo el tiempo. Cerremos esto, vámonos a casa, que cada quien quiera creer lo que quiera. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Pero como Cristo resucitó, ¡wow! Entonces lo que estamos viniendo semana a semana, estamos basando ¿en qué? En lo verdadero. Mira, ¿qué está diciendo? Mira, hay muchas religiones, pongo como ejemplo, por ejemplo, los musulmanes, el Corán, su libro sagrado, ¿no? Que si tú te atreves a cuestionar un poco, tan solo un poco de cuestionar de lo que dice, ¿sabes qué pasa? Te cortan el cuello. No se les permite cuestionar. Y así vamos por cada religión y no se les permite cuestionar. Es decir, todo lo que dicen, el cristianismo, escucha bien, la Biblia es el único libro que te permite, aquí como lo estás viendo, ¿ves? Ven y indaga. Porque sabes que la verdad no tiene temor a ser evidenciada. Es muy real, muy razonable, escúchame, es más racional creer en Dios que no creer. En un momento de mi vida yo decía que era ateo, porque yo no creía en Dios. Cuando yo me encontré con la veracidad de lo que es ser cristiano, lo que representa que en un ejercicio racional tú puedas decir que crees en Dios, me di cuenta que yo no tenía la fe suficiente para ser ateo. Estoy diciendo claro. Se necesita más fe para ser ateo que se necesita ser más que para ser cristiano. Porque escucha bien, la evidencia que ahorita vamos a ver en cuanto a la resurrección es contundente. Y entonces eso me lleva a colocar todo lo contrario. Como es verdad, entonces mi entrega, mi pasión, todo lo que hago por Dios cobra mucho más fuerza, mucho más ánimo y mucho más dedicación. ¿Sabes por qué? Porque mi fe está basado en hechos reales. Wow. ¿No te emociona escuchar eso? Ok, fíjate. Entonces, termina diciendo, si Cristo no resucitó, dice, nosotros los apóstoles estaríamos todos como mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay ¿qué? Resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de todos los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, fíjate, entonces la fe de ustedes, ¿cómo es? Y todavía son culpables de sus pecados. Wow. En ese caso, todos los que murieron creyendo que Cristo están ¿cómo? ¿Es así? No es así. Familia, tenemos que entonces darnos cuenta que todos los ataques que es contra la resurrección son elementos que tenemos que tener en cuenta. Mira, voy a hacerte un recorrido. Hay muchas más evidencias. No quiero darte una clase de defensa de la fe, pero quiero enseñarte cómo
las evidencias que tenemos son tan palpables, tan contundentes, que hacen reforzar, escucha bien, aún las fuentes que no son las que tenemos, las fuentes llamamos externas. Di conmigo, evidencias internas, di fuerte, evidencias internas y evidencias externas. Mira, como creyentes podemos decir, nuestra principal evidencia, ¿cuál crees que es? A ver. La Biblia, claro que sí. ¿Por qué creemos que Jesús resucitó? Porque la Biblia dice que resucitó. Pero imagínate que viniera otra persona que dice, yo no creo en la Biblia. Para mí la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces diría, dame otra fuente, ¿sí?, que no sea la Biblia para comprobar que Cristo resucitó. Bueno, entonces yo tendría que presentarte una evidencia, ¿qué? Externa. Ahora, fíjate bien. Para todo lo que se considera hoy en día como historia, tiene que ser validado por dos principales fuentes. Estas, evidencias internas y evidencias externas. No te voy a hacer muy bolas, pero escucha. Una evidencia interna siempre, di conmigo, siempre señalará una evidencia externa. Y una evidencia externa, di conmigo, siempre será corroborada por una evidencia interna. ¿Se entiende? A ver, voy otra vez, ¿vale? Una evidencia interna siempre señalará una evidencia externa. Y una evidencia externa siempre va a corroborar la evidencia. No los podemos desligar. Y así se crea la historia. Escucha bien. Porque si no, entonces no podemos creer en nada, ¿eh? Escucha, tenemos que tomar en cuenta eso. Hoy nos dicen que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Alguien estuvo ahí? ¿Por qué entonces lo creemos? Por este mismo proceso. ¿Sale? Entonces, necesitamos entender esto. Hoy quiero presentarte no solamente evidencias internas, quiero presentarte evidencias externas. ¿A favor de qué? ¿A favor de qué? La resurrección. Porque si no podemos probar que Cristo resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿está claro? Muy bien. Primera evidencia, mira, todo lo que es evidencia externa tiene que ser corroborado por estos hombres que se dedican ¿a qué? A escribir la historia. Ahora, los nombres que vas a escuchar aquí no tienen nada que ver con el cristianismo. Incluso algunos de ellos se postularon que no creen en Dios. Fíjate, lo estoy tomando desde totalmente externo, porque dijeron, está presentando también cristianos, pues qué caso tiene, ¿no? No, vamos a entrar desde el otro lado externo, ¿sale? ¿Quiénes fueron esos principales historiadores? Checa el dato, lo puedes corroborar en el momento que quieras. Livio fue uno de ellos. Luciano fue otro. Y el famoso Josefo, que es el más conocido, escucha bien, no solamente presentaron evidencia de todos los acontecimientos de la vida, muerte de Jesús, sino también mostraron que es totalmente, escucha bien, contundente decir y postular ante la historia universal que hace más de 2000 años hubo un rabino en la región de Galilea, de Nazaret, proveniente de Nazaret, que su nombre fue Jesús. Wow. Entonces, si alguien viene por ahí y te cuestiona que Jesús no existió, dile, tú tienes que referenciar, porque toda la historia apunta a que realmente Cristo Jesús, ¿qué? Caminó entre nosotros. Eso, ahora, muy diferente que sea Dios, ¿verdad? Vamos a probar que Cristo es Dios, ¿sale? Entonces, primer fuente, como te dije, tanto interna, que también presenta fuentes externas. Mucha atención. Primer evidencia, la confiabilidad de ¿qué? Los evangelios. Mateo, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En todos está relatada puntualmente la
resurrección. Y tú me vas a decir, dijiste que externos, la Biblia, los evangelios forman parte de la Biblia. Ojo, sí, claro. Permíteme decirte entonces esta razón principal. No veamos a los evangelios como documentos religiosos. Veámoslos ahora con los lentes que se pusieron estos historiadores. Como documentos históricos con aportes, escucha bien, socioculturales, topográficos, geográficos, climatológicos, de agricultura, de arquitectura, de botánica, de cultura, de economía, de usos y costumbres y de religión. Tómala. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son totalmente confiables. Wow. ¿Te dice algo eso? Ahora, yo antes de conocer esto, yo ya lo creía. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de la Biblia es la palabra de Dios, es inspiración de Él. ¿Estás conmigo? Pero si los lees con los lentes que estos hombres lo leyeron, los evangelios presentan totalmente datos de forma minuciosa que contienen veracidad. Fuente interna que señaló fuentes externas en geografía, en climatología, en agricultura, y que esas mismas fuentes corroboran las fuentes internas. Por este primer argumento puedo decir entonces que los evangelios no son mentira. ¿Son qué? Verdad. Totalmente certeros. ¿Porque lo dice un cristiano? No, porque lo dicen estos hombres. ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Sí o no? ¿Te dice algo esto? Segundo argumento. Segunda evidencia interna que presenta un señalamiento externo y que corrobora esa misma evidencia interna. Mateo, Marcos, Lucas, Juan presentan un evento. Muy de temprano, mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. ¿Eso qué tiene que ver? Es una evidencia externa. ¿Por qué? Esto es muy genial, tienes que verlo en el contexto de la sociedad judía de primer siglo. Presta atención. En aquel entonces, la sociedad judía se caracterizaba por ser misógina. ¿Se entiende lo que es eso? La mujer, cero a la izquierda. La mujer no era, si estamos hablando que desde hace, socialmente, apenas la mujer empezó a votar desde hace algunas décadas, ¿verdad? O sea, antes no. Culturalmente vemos todo un enfoque siempre rebajando a la mujer, ¿cierto o no? Seamos testigos, seamos realmente honestos. Mira, esto resume perfectamente el pensamiento de aquel siglo. Se encontró registrado en palabras de este tiempo cómo se expresaban los judíos. Fíjate. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Señor del universo, que no me hiciste gentil, ni esclavo, ni mujer. Uf. ¿Te das cuenta cómo pensaban? ¿Qué te estoy diciendo con este segundo evidencia? Si la resurrección no fue veraz, escucha bien, ¿cuántos saben que para poder proclamar una mentira o para poder hacerles creer mentiras a las personas se necesita mucho más inteligencia? ¿Cierto o no? Se necesita mucho más estrategias para poder decir, tengo que decirles algo que quiero que crean. Ojo, entonces, escucha bien, no hubiesen estado comentando que las mujeres fueron las primeras en ser los testigos presenciales de la resurrección, porque no tendrían credibilidad. Si en ese caso, si querían que realmente se propagara, tendrían que ser quienes los que estuvieran comentando que vieron a Jesús resucitado. Hombres. ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy siendo claro? Sí. Esto es tan importante. Mira, escucha bien.
las mujeres fueron las testigos principales, testigos presenciales, y esto se empezó a llevar, bueno, si yo quiero que crean algo, voy a hacer todo lo que socialmente se hacía, que se ha propagado por hombres, no por las mujeres. Y si las mujeres lo vieron, me voy a encargar de que no lo digan y voy a decir que fueron hombres. Pero siempre se hizo esa mención, que las mujeres fueron, ¿qué? Los principales testigos de la resurrección. ¿Voy bien? Muy importante este dato, porque aquí ya te das cuenta de que realmente nunca tuvieron la intención de cambiar los acontecimientos. Tercera evidencia tiene que ver con la fe de estos hombres que se mencionó que muchos fueron testigos presenciales de la resurrección. No solo los 12, lo veíamos, más de 500 y etcétera, vieron a Jesús. Ahora, si tú vas a la historia y ves el registro de cómo murieron los primeros discípulos, incluso los 12, tan solo los 12, sin excepción alguna, todos murieron martirizados por su fe. Todos dieron la vida no por una mentira, por una verdad. Fueron torturados. ¿Cuántos saben que la tortura, en el momento, verdad, que como dicen, la vas alargando, mientras más alargas la tortura, como dicen, suelta la lengua? ¿A poco no? Imagínate en diferentes años. Imagínate que todos nos dicen, ustedes van a mentir que resucitó. Pero no es el mismo año que moriste tú que vas a morir tú. Por lo mismo, que se va a ser cuestionado. Imagínate eso. No puede mentir él mismo, decirlo, morir por una mentira, que a su vez va a ser la misma mentira el próximo año y los años que todos los demás discípulos murieron. Ahora no solo los 12, hablemos de todos los otros discípulos que vieron. Todos murieron creyendo en una verdad. ¿Qué declinó el cambio tan, digamos, radical que experimentaron los discípulos? Para ser hombres que estaban ya destinados al fracaso, a ser hombres que revolucionaron todo su tiempo, porque eso fue lo que sucedió. O sea, ve hasta dónde llegó el evangelio. Estamos hablando de este lado de la tierra, por así decirlo, en una región pequeñita ahí de Jerusalén. Ahora vemos que todo abarcó todo. ¿Por qué crees? Definitivamente estos hombres pusieron al mundo de cabeza. ¿Por qué? ¿Por una mentira? No tiene sentido. Estoy tratando de hacerte ver esto. En este ángulo, definitivamente, estos hombres experimentaron algo. ¿Qué fue lo que experimentaron? Vieron a Jesús resucitado. Wow. ¿Vamos bien? Y cuarta y última evidencia de esta tarde, porque no quiero que esto se convierta en otra intención que no sea la que Dios quiere hablarnos en este día. Hay una evidencia también que, de acuerdo a estos historiadores que al inicio te presenté, todos, escucha bien, no es que cuestionen lo contrario, todos van al punto, todos registran lo mismo. Sí, efectivamente, la tumba de José de Arimatea estaba, ¿cómo? Vacía. Y entonces empiezas a hacer un análisis de cómo es posible que una tumba como esa pudiese, y empiezan los ataques, ¿verdad? No, se lo robaron. ¿Es posible que se lo hayan robado? No, él se salió solito. ¿Sí me explicó?
Y entramos en temática de cómo se preparaban los cuerpos, ¿verdad? O sea, totalmente absurdo. Uno de estos historiadores, ¿sabes qué dijo? Que realmente se inclinaba a la posibilidad, o sea, todavía no da su brazo a torcer, pero se inclina a la posibilidad de que Jesús resucitó porque definitivamente para abrir la tumba se necesitó ayuda sobrenatural. Todo esto que acabo de relatarte son evidencias ¿qué? Externas. Ahora, si lo vamos a la Biblia nos dice, ¿verdad? ¿Quién fue que abrió la tumba? ¿Verdad? Nos dice qué fue lo que pasó con los discípulos, nos dice qué fue como las mujeres y toda la precisión de los evangelios. ¿Por qué, familia? La resurrección es totalmente veraz. La resurrección fue un evento que sin duda partió esta era, un antes y un después. Porque si Jesús no hubiese resucitado, tendríamos a Jesús como una referencia, como lo tenemos hoy en día, Confucio, Mahatma Gandhi, ¿verdad? El mismo Aristóteles, cualquier otro hombre que contribuyó a una forma de pensamiento. Pero la gran diferencia que hoy en día todas esas tumbas están ahí. Y hay una única tumba que está vacía, y es la de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús realmente demostró quién dijo ser el Hijo de Dios, que al tercer día iba a venir de entre los muertos para proclamar su mensaje, que es que todo aquel que en Él crea no se perderá, sino tendrá vida eterna. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte? Como Cristo Jesús resucitó, entonces Cristo Jesús es Dios. Su mensaje es verdadero, su palabra es fiel. Toda la Biblia es veraz. ¿Por qué? Porque todo se ve consumado en su obra de quien realmente demostró quien dijo ser. Nuestra fe no está basada ni en mitologías, ni en fábulas, ni en especulaciones. Nuestra fe es totalmente veraz y puede ser llamada a la investigación, a las evidencias y a la corroboración de estos datos que te estoy enviando para que puedan comprobar que realmente es verdad. Cosa que no se puede hacer con ninguna otra religión. Porque es en el momento que te atrevas a cuestionar, es el momento que te corto la cabeza. Familia, este mensaje es el que proclamamos semana a semana. Este mensaje es el que por el cual tú y yo vivimos a seguir haciendo su obra. Este mensaje es el que el mundo tiene que conocer. Este mensaje es que realmente trae vida y vida en abundancia. Este mensaje, escucha bien, se nos ha confiado a nosotros que ahora somos sus discípulos. Para que toda lengua confiese. Hay muchas lenguas que todavía no confiesan. Hay muchas lenguas que todavía dicen que es otro personaje. Hay muchos lugares todavía donde se dobla rodilla, no a Cristo Jesús, se dobla rodilla a otra cantidad. Aunque dicen que es Jesús, con sus hechos lo niegan porque no es el mismo Dios. ¿Verdad? Escucha bien. Necesitamos entonces llevar a cabo el ejercicio que Él nos dijo antes de ascender. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Esta ciudad todavía necesita confesar y necesita doblar rodilla a el nombre que es sobre todo nombre. Aquel que realmente mostró con toda veracidad que puede tener el poder del imperio de la muerte. Ese es al cual debemos de temer. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Y yo quiero guiarte a una oración en esta tarde, porque tal vez hasta el día de hoy, tu fe, porque la inclinación, escucha bien, tan humana, es yo voy porque me llevan, ¿no? Yo voy
y yo voy a ser muy honesto, mucho tiempo, yo crecí en un hogar cristiano desde el inicio. Y a mí me llevaban. Yo iba porque no había convicción. No había una relación, no había un entendimiento. Pero en el momento en que empezó a caer eso, escucha bien, y es lo que yo en esta tarde ruego a Dios que sea. Porque si a lo mejor alguno todavía viene por tradición, pues porque pues está medio padre y medio. Escucha bien, tarde que temprano tú vas a tener que tomar una decisión. Si eliges a Cristo, su mensaje, su evangelio, o bien decides rechazarlo. Hoy este acercamiento te he podido iniciar que es totalmente comprobable, no solo con fuentes internas, sino con evidencias externas, que la resurrección tiene sentido. Y si la resurrección tiene sentido, entonces Cristo es Dios y tú tendrás que aceptar su mensaje, porque no hay nadie que pueda estipularse como Dios. Entonces esto solo lo hace, yo no te convenzco de nadie. Sabes, un momento en mi vida fue trascendente, porque fue cuando su Espíritu vino a mi vida, su Espíritu Santo, que es lo que dice la Biblia, que Él nos convence de verdad, de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces me di cuenta que yo necesitaba, que yo no me podía salvar por mis propias obras, que yo no podía tener la apertura para poder seguir viviendo mi vida como la vivía en ese momento. Y en ese momento yo reconocí que necesitaba a Dios. Y me di cuenta que lo único que podía acercarme a Dios era lo que realmente mi mente podía tener una satisfacción de poder encontrarle raciocinio. Y lo encontré en Cristo Jesús. Me di cuenta que su mensaje era verdadero. Me di cuenta que su palabra era fiel. Me di cuenta que era mucho más razonable creer en Dios que no creer. Y me di cuenta que realmente Cristo Jesús es Dios. Y todo aquel que pone su esperanza en Él nunca será avergonzado. Y todo aquel que en Él cree no tiene más la muerte, sino tiene vida y vida eterna. Y todo aquel que decide confesar con su boca y creer en su corazón ha pasado de muerte a vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el día que yo hice, no una oración porque me decían repite esto, porque yo nunca me tragué el cuento de ser un perico que repetía. Fue el momento que yo pasé de muerte a vida, cuando yo creí en lo profundo de mi corazón que no podía seguir mi vida alejado de los propósitos de Dios y que lo necesitaba. Que solo la Biblia me presenta absolutos de cómo puedo vivir mi vida y que todo lo demás es subjetivo, todo lo demás es relativo. Que solo la palabra de Dios presenta la manera. ¿Sabes por qué? Porque Él diseñó, Él sabe. Y a veces tú y yo que pensamos y creemos que la vamos a hacer porque tenemos mejores ideas. Mentira. Ninguno de nosotros sabe. Ninguno de nosotros sabe cómo llevar su vida. Y necesitamos entonces la intervención de Dios. ¿Qué te parece si en esta tarde, hoy, el día de hoy, tú puedes decirle al Señor: Padre, yo hoy vengo, dile de todo tu corazón, tal vez me he alejado. Tal vez todavía estoy en esa batalla, ni siquiera todavía puedo decirte, verte como Dios. O tal vez mi corazón ha sido tan continuado al declive que no pienso o no creo que tú me aceptes tal como soy. O tal vez todavía tengo impedimentos que me hacen creer que estoy en lo correcto. Señor, hoy quiero dejar que tan solo las evidencias, Señor, golpeen mi vida y me dé cuenta que el vivir sin Dios no me llevará a ningún lado. Que el llevar una vida sin estar constantemente en relación con Dios me llevará solamente a la tristeza, al fracaso. Porque yo no sé vivir como debo de actuar. Yo no sé cómo hacerlo. Y por ello necesito tu consejo.
necesito de tu sabiduría. He creído, he pensado que podía, dile, pero hoy me doy cuenta que no es tan apremiante solicitar tu pronto auxilio. Sé que en tu misericordia, en tu amor perfecto, en tu bondad, hoy yo puedo ser acepto. Hoy yo puedo decirte, hoy yo puedo venir tal como soy y tú me recibes, mas nunca me dejarás como ahora estoy. Porque tu obra es progresiva, tu obra va avanzando, voy cambiando, voy mejorando, voy creciendo, voy madurando. Y por eso ahora, Señor, quiero y dile, estoy dispuesto. Si tú nunca has hecho esta oración, yo te invito a que tú hoy puedas hacer esta oración. De todo tu corazón, de verdad, más allá de mis palabras, yo solo te guío. Pero tú eres el que hablas, tú a fin de cuentas eres el que va a decidir hacerlo. Dile de todo tu corazón, dile, Señor Jesús, hoy yo reconozco que tú eres Dios. Que no hay nada fuera de ti, que nada puede conceptualizarse si tú no estás presente. Dile, hoy reconozco que he fallado, que mi mala manera de vivir me ha llevado a cometer error tras error. Pero para poder vivir como a ti te agrada, yo te necesito, dile. Y es por eso, dile, que hoy yo decido, nadie me obliga, yo decido rendirte mi vida. Hoy yo confieso que tú eres Dios. Dile, yo te acepto en mi vida. Yo acepto tu obra salvadora por la muerte y resurrección. Hoy yo veo que tú puedes y eres el único en redimirme, en borrar mis pecados y hacerme una nueva criatura. Hoy dile, entrego mi vida. Hoy yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Yo confieso, pero lo más importante, hoy yo creo que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y eso es un regalo de Dios, que Él ganó, que Él hizo, que Él efectuó, y que hoy recordamos que Él venció a la muerte. Y como Él venció, Él tiene el lugar, el derecho, el dominio, el control de todo. Y hoy me ofrece vida eterna, vida y una vida en abundancia. Dile, Señor, quiero acceder a ello. Que pueda vivir día tras día con esperanza. Familia, que la paz de Dios venga día tras día. Que puedas irte a la cama ya no molesto, ya no preocupado. Que puedas irte a la cama todos los días con la paz de Dios y con una profunda esperanza. Que si fuese el último día de tu vida, sabrás a dónde vas. Porque sabes que tu vida está en las manos de aquel que dio su vida, pero que resucitó. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte entonces al Señor? La librería está disponible para ti y en ella encontrarás Biblias y otros materiales que de seguro edificarán tu vida. No te olvides pasar. Recuerda que todos los miércoles son miércoles de serie. Acompáñanos a través de nuestras diferentes redes sociales. Es sumamente interesante que, de acuerdo al relato de los evangelios, que mientras Jesús sufría la ejecución en la cruz, algunos espectadores creyeron haber oído que le pedía ayuda a un hombre. De inmediato alguien le ofreció vinagre para aliviar el dolor. Otros más dijeron: déjenlo en paz, veamos si este personaje
viene a salvar. ¿A quién se referían? ¿Quién era ese hombre que tuvo tal impacto en la historia de Israel como para que el pueblo siguiera hablando de él cientos de años después? Ese hombre al que se referían era Elías. Miércoles de serie. Un revelador enfoque de la historia de Elías que dice mucho de nuestro Dios y de nosotros. En abril, Elías, un hombre común y un Dios extraordinario. Acompáñanos todos los sábados a través de nuestras redes sociales en Creciendo en la Oración. Nos puedes sintonizar en punto de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos!